Los Pochteka se dice que eran comerciantes, iban a muchos pueblos de otra, no de habla náhuatl exactamente, pero ¿qué era lo que hacían? Se dice en el Códice Florentino que cuando iban a ir, por ejemplo, a la zona Chontalpa, la zona maya, allá por Tabasco, dice un texto, Ye homo chontalcashima en mexica, ya el mexica se corta el cabello como el chontal. Y se dice también que ya empezaban a practicar las danzas de allá, la lengua de allá, y se vestían en parte como ellos. Entonces llegaban transformados. Y según esto, así debían ser en otros lugares. Para algunos eran espías, ¿verdad? Y también les llamaban los Nahualostomecach. Se entiende pues por lo que se dice de ellos que era gente que hablaba varios idiomas y sabía de varias culturas, aunque también se dice que algunos sí eran atacados, pero algunos los respetaban mucho porque eran representantes de Tenochtitlan. Pero también lo que hemos leído es que cuando ya iban hacia los lugares donde tenían que ir a comerciar, iban con esta idea de como de honrar a Huitzilopochtli con ese trabajo. Entonces parece ser como más una representación de los comerciantes que de otros, ¿verdad? Grupos.